Saludos, que Dios les bendiga una vez más. No podemos callar de predicar su palabra. Y pues qué más cosa más hermosa que hablar de Jesús, lo que puede hacer en nuestras vidas y lo que está haciendo en nuestras vidas. Yo siempre digo, ¿verdad? Las buenas cosas se deben hablar, ¿verdad? Se deben de compartir. Así que creo que ya es tiempo de sincerarnos con el Señor, y de igual manera, ¿verdad? Creo que es tiempo de sujetarnos a su voluntad y a todo lo que en su momento Él tiene para nosotros. Amén. Así que voy a compartir con ustedes una historia que es probable que usted haya escuchado esa historia, pero espero que el Señor le ayude, le motive a seguir adelante en el amén. Así que voy a leer en Marcos capítulo 5 versículo 21 y voy a hablar de la hija de Jairo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te has hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Dice la escritura de que Jesús iba pasando por ese lugar. Aquí se dan dos tremendos milagros, y uno de ellos viene en busca de Jesús para que fuera a la casa, ¿verdad? Porque su hija estaba agonizando. Y mire qué tremendo esto. La Biblia dice que Jairo le dijo: mi hija está agonizando. O sea, no es cuando alguien está grave o está enfermo, sino que le dice: mi hija está agonizando, ve y sálvala, ve y sánala. Y en eso el maestro le dice: vamos. Y cuando van en camino, dice la escritura que había una mujer que hace 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer dijo dentro de sí: si tan solo tocar el borde del vestido de mi maestro, de mi salvador, de mi sanador, yo seré sana. Mire la situación de esta mujer. Esta mujer dice que se levantó, no
de su cama, se levantó de su cama, se tiró hacia el suelo y arrastrada se fue hacia Jesús. Porque esta mujer entendía que esa era su única oportunidad. Porque dice la Escritura que esta mujer ya lo había gastado todo. Ya lo había malgastado todo. Esta mujer se había quedado sin un 5. Y mire, mi hermano, amigo, amiga que nos está viendo, es bien tremenda esta situación, porque en ese entonces, cuando una mujer tenía problemas de flujo de sangre, las personas se aislaban de ella. Su esposo, sus hijos estaban aislados de ella. Y ella sola prácticamente luchaba contra esa enfermedad. Muchas de ellas morían. Y a veces muchas veces nos encontramos así. Tal vez no como cuando ahorita, ¿verdad? Que se da lo del COVID, que la persona la tienen que mantener aislada para que no contagie a los demás que están en casa. Que en su soledad tienen que luchar por salir adelante. Esta mujer, ella sola tenía que verse por el cuidado de ella, por la salud de ella. Yo no sé de qué manera el Señor le ha estado llamando a usted, le ha estado fortaleciendo su fe y le ha estado diciendo: entrégame ese problema, esa situación. No sé de qué manera, ¿verdad? Pero de algo sí estoy seguro, que cuando Dios está en medio del asunto, cosas grandes suceden. La atmósfera cambia, la salud de la persona cambia, todas sus acciones cambian. Por eso que yo sigo creyendo de que Jesús, el Maestro, sigue haciendo milagros. A esta mujer no le importó la multitud, no le importó irse arrastrando. Y de igual manera tú y yo, no nos debe de importar quién nos rodea, quién nos está mirando, para venir donde el Maestro y ponernos a cuentas con Él. No sé de qué manera, ¿verdad? Tú quieres entender que Jesús está pasando y que Él quiere hacer un milagro en su vida. Que Él quiere hacer un milagro en su vida. Y no olvidándonos de la otra parte, dice la Escritura que Jairo estaba a la par del Maestro y su hija estaba agonizando. ¿Qué hubiese hecho usted en ese caso? Cuando el Maestro se detiene y empieza a indagar, a hacer preguntas, ¿quién lo ha tocado? Jairo pudo haber dicho: ¿qué me importa a mí? ¿Quién te ha tocado? Vamos, Jesús, mi hija está agonizando. Pero cuando sucede este milagro, Jairo dijo: no importa que se atrase un poco más, mi milagro está asegurado con Jesús. La vida de mi hija está asegurada con Jesús. No importa que se atrase un poco más, porque usted y yo muchas veces nos pasa eso, que nos desesperamos y queremos que Jesús actúe como nosotros queremos en su momento. ¿Qué hubiese pasado si Jairo se hubiese desesperado y dice: el Maestro no va a llegar a mi casa, ya veo yo que no le importa, se está deteniendo, no importa, le acabo de decir que mi hija está agonizando? ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiera retrocedido?
Tal vez la Biblia contara otra historia. Y la historia sería que su hija murió porque un padre no supo esperar, no supo tener paciencia. Yo no sé qué usted le ha pedido al Señor, pero ten paz, ten paciencia. Jesús, el que hace milagros, está aquí. Y mientras estaba el asunto con la mujer que había sido sana, se le acercaron unas personas, unos vecinos de Jairo, y le dijeron: ya no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Cuántas personas se nos han acercado y nos han hablado al oído diciendo: Dios no te va a usar, Jesús no va a cambiar jamás tu vida, tus sueños han sido truncados, ya no más? ¿Cuántas personas se han acercado con ese veneno de decirte: ser cristiano como tú, mejor no ser nada? Y eso te ha hecho tambalear. Eso te ha hecho tambalear. Eso te ha hecho dudar. Le has puesto más cuidado a lo que dice la gente, a lo que dice el enemigo, a lo que dice Dios de ti. Jesús el Maestro era el milagro, y Jairo tenía que permanecer. Otra prueba de fe para Jairo, mi hermano. En menos de minutos, el maestro se había detenido para sanar a otra mujer. Segundo, vienen personas y le dicen a Jairo: ya no molestéis más al maestro. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? En el buen catracho, en el buen hondureño, nos damos la vuelta y nos vamos. Así muchos han retrocedido al llamado de Dios. Muchos han perdido la fe porque no han querido aguantar un poco más, a esperar un poco más. Tal vez esa espera que hay en ti te está volviendo fuerte, te está activando la fe, y por eso no ha llegado el milagro. Porque el Señor quiere desarrollar otras áreas en tu vida. El maestro no es que está llegando tarde. Él siempre tiene el control. Él siempre tiene el control. Tal vez muchos se han acercado a ti y te han dicho: ese es tu final. ¿Cuántas personas en las calles? Conozco un testimonio vivo de un señor que anduvo de pachanguero en la calle, mi hermano, así como se lo digo. Y Jesús lo sacó de ahí. No porque él hizo méritos, sino porque hubo una familia que no se rindió hasta sacar a su padre de las calles, de ese vicio, mi hermano, del alcoholismo. No te rindas, no pierdas la esperanza. El maestro nunca llega tarde. Él está sacando lo mejor de ti. Si hasta el momento has retrocedido o has perdido la fe,
que ese milagro no va a suceder, que ese cambio en tu vida, en tu familia, o en tu matrimonio no va a suceder. Hoy te pido que actives tu fe y pídele perdón al Señor. Pídele perdón y dile: Señor, perdí la fe. Perdí la fe que tú ibas a levantar este negocio, que ibas a restaurar a este hombre, que ibas a restaurar a esta mujer, que ibas a restaurar a este hijo de las drogas. Es fuerte, mi hermano, pero lo sentí y tenía que decirlo. Muchos han perdido la fe, me decía el Señor, porque no supieron esperar. Muchos se pudieron ver acercado a ti con tantas palabras negativas. Pero Jesús el Maestro está aquí. Dice la Escritura que mientras Jesús todavía estaba ahí, Él hizo una pregunta, y esa pregunta se la quiero dejar a usted. Jesús le hizo una sola pregunta y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y muchos le dijeron: pero maestro, si es la multitud que te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Los discípulos y los demás no entendían. Hasta que Jesús les dijo: alguien me ha tocado, porque poder y virtud ha salido de mí. Y entre la multitud no fueron los discípulos, que deberían de haber sido ellos parte de haber provocado que ese poder saliera de Jesús. Una mujer temblando le dijo: maestro, fui yo quien te toqué. Tu fama llegó a mí y sé que al tocarte sanada he sido. Tú y yo podemos provocar que del Maestro salga ese milagro, mi hermano. Amigo, amiga que nos estás viendo, tú y yo podemos provocar que ese milagro vuelva a suceder. Ponle nombre a ese milagro y Él lo va a hacer en tu vida. Él lo va a hacer en tu familia. Jairo, el milagro que quería era que su hija no muriera porque estaba agonizando. Esta mujer quería ser sana de un flujo de sangre. ¿Y tú? ¿De qué quieres que el Señor te sane, te liberte? ¿Qué milagro quieres que Jesús haga en tu vida? Oh, el Maestro está pasando por este lugar. El Maestro está pasando por este lugar. Santo eres, Señor. Oh, alguien está activando su fe y te está diciendo: Señor, vuelvo a orar, vuelvo a creer en ti, vuelvo a esperar en ti. Con esto termino. Y Jesús, volteando a ver a Jairo, le dijo: vamos. Y cuando entró a la casa de Jairo, sacó a todos los incrédulos, a los que no tenían que estar ahí. Y aún de sus discípulos, fueron pocos los que ingresó para testimonio, al padre y a la mamá. Y tú y yo muchas veces tenemos que sacar personas, mi hermano, que no creen en ti. Esas personas ya no tienen que estar en ti. Si no creen en ti, no tienen que estar ni en tu Facebook, ni en tu WhatsApp.
Porque hay personas que ya te tildaron, ya te etiquetaron de que eres un fracasado y una fracasada. Que ya estás muerta, ya estás muerto. Esas personas no tienen que estar allí. Al contrario, mi hermano, si tú activas tu fe y le dices al Señor, ayuda a mi incredulidad. Aquellos que en su momento vieron tu derrota, vieron tu fracaso, ellos mismos van a ver tu victoria. Ellos mismos van a ver tu victoria. Cuando se acercó a la niña, le habló, dice, y le habló en arameo y le dijo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Y enseguida la niña se levantó. El Señor de la misma manera te dice a ti en este día, Talita Kumi, levántate, despiértate, porque el Maestro está aquí. Y al salir afuera, la niña iba con vida y pidió comida. Y dice la Escritura que los que estaban allí se asombraron. Se asombraron, mi hermano. Muchos se van a asombrar y van a ver ese milagro. Ese milagro que tú ya lo estás viendo. Hoy el Maestro está aquí. Hoy el Maestro te está diciendo, ponle nombre a ese milagro. Y lo vas a ver con tus ojos. La gente que no creyó en tu levantar, en tu victoria, la van a ver. Este es el día. Este es el día. Decide creerle al Maestro. Decide creerle a Jesús. Y el milagro tú lo mirarás. Que Dios afirme cada día tu fe. Que Dios cada día pueda derramar su gloria sobre ti, sobre tu familia. Y sobre todo, que el Señor ayude tu incredulidad. Que afirme cada día más tu fe. Decide creerle a Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Voy a terminar con una pequeña oración declarando que ese milagro ya es hecho en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, te honro, te glorifico, te exalto. Gracias por ayudarnos a volver a creer en ti. Sé que ha habido mucha incertidumbre, mucha incredulidad, pero hoy nos afirmamos en ti. Nuestra fe vuelve a cobrar vida en ti, Señor. Y ese milagro, Señor, seguimos esperando que se hará realidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Gracias por ayudarnos a permanecer en pie de la bandera, Señor. Hoy decidimos creerte a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones.